cada que se acercan las fechas patrias teníamos que estar recordando qué hay de nuestra nación. No está mal tener aprecio y cariño por nuestra cultura y nuestra nación. Como mexicanos tenemos una de las culturas más ricas que existen en el planeta Tierra. Y nuestra cultura impacta a todo el mundo. No solamente tenemos una hermosa cultura, sino que además tenemos una gran historia. Y los mexicanos nos sentimos muchas veces muy orgullosos de ser mexicanos. Y no está mal sentirte identificado con la cultura mexicana, amar la comida y las tradiciones. Y está bien celebrar nuestra independencia, porque uno de los grandes logros también de la independencia, y esto, bueno, se remonta a un desarrollo histórico, por supuesto, pero hermanos, dense cuenta que tenemos libertad de culto. Como personas independientes también tenemos la posibilidad de tener libertad de culto y libertad religiosa. Y sé que, por supuesto, hermanos, muchos de nosotros pensarán, bueno, pero ve nada más lo que hacen algunas personas con su libertad religiosa. Es cierto, y sin embargo la tenemos nosotros también como cristianos, y podemos evangelizar al mundo. Entonces, es lindo ser mexicano y es lindo tener tanta cultura y tanto que contar y una gran historia. Muchas naciones envidiarían la cultura y la tradición que tiene México. Sin embargo, muchas veces las celebraciones festivas, las fiestas patrias, a los cristianos o a los creyentes nos ciegan ante una realidad. Y es la realidad de México ante los ojos de Dios. Es decir, México es rico en tradición, en cultura, y los mexicanos nos sentimos orgullosos de ser mexicanos. Y en las fiestas patrias destacamos lo mejor de nuestra cultura y tradición. Sin embargo, muchas veces podemos pasar por alto qué es lo que Dios está viendo en nuestra nación. ¿Cómo Dios ve México? Y creo que es muy importante que nosotros pensemos en eso hoy, porque se da muy común que muchas iglesias en los últimos años han estado hablando o presumiendo de una supuesta bendición sobre el país. Y estamos viendo, por ejemplo, en nuestras redes sociales, ¿no? Hay mucha agitación política en nuestro contexto actual. Estamos viendo en nuestras redes sociales, por ejemplo, que se ora por los políticos. No sé si ustedes lo llegaron a ver ahora que eran las elecciones presidenciales. Subían algunos políticos a los púlpitos de algunas iglesias cristianas. Se oraba por ellos o por un partido en particular. Entonces, ha habido un movimiento en donde ha existido cierto sincretismo, ¿no? con la política y los púlpitos, y los maestros desde los púlpitos han estado diciendo cosas como que México va a ser próspero, feliz y cosas como esas. Pero creo que a veces pasamos por alto, hermanos, y es un gran pecado. ¿Qué es lo que realmente está viendo Dios de México? Tan rico en cultura y tradiciones, tan rica su comida, pero ¿qué es lo que Dios ve de México? La realidad nacional delante de Dios no es otra cosa sino la realidad de sus individuos. Los individuos formamos comunidad. La comunidad de mexicanos conforman la nación mexicana. Somos una nación conformada por individuos. Y en otras partes vimos qué es lo que ocurrió a las naciones cuyos individuos se habían corrompido por el pecado y la maldad. Acompáñenme a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahora esto Dios lo dice antes de anunciarle a Noé que va a barrer con la tierra con un diluvio universal. ¿Y qué es lo que Dios vio antes de decretar este terrible juicio en contra de la tierra? La maldad que había en el corazón de los individuos. Que los individuos habían pervertido su camino. Y como vemos nosotros en la historia de Génesis, en el contexto, había todo un linaje de personas.
una raza humana que se había apartado de la adoración. Génesis capítulo 5 encontramos que los hijos de Set estaban alabando el nombre de Dios, pero poco más adelante vemos que ellos habían cometido un acto de apostasía, uniendo sus vidas en yugo desigual con mujeres que aborrecían a Dios solamente porque las vieron hermosas. Entonces Génesis capítulo 4 y capítulo 5 nos presenta qué tan fácilmente el hombre se puede corromper delante de Dios. Para cuando llegamos a esta parte de la historia, ya se nos ha relatado que ya hay poligamia en la tierra, que ya hay asesinato en la tierra, que hay mucha violencia y escucha, hay inmoralidades de todo tipo. Y a Dios le dolió en su corazón ver la maldad del corazón de los hombres. Y entonces escogió a Noé para profetizar y proclamar un mensaje delante de los individuos, diciéndoles lo que le iba a pasar al mundo entero por su infidelidad a Dios. Algo muy similar y a un nivel más local ocurrió en Génesis capítulo 18, versículos 16 al 33. Génesis capítulo 18, versículos 16 al 33, nos relata el anuncio de Dios a Abraham de lo que le iba a hacer a Sodoma. Génesis capítulo 18, versículos 16 en adelante. Dice que después de la visitación de los ángeles, versículo 16, después de que comieron y se le anunció a Sara que tendría un hijo, Génesis capítulo 18, versículo 16, dice que los varones, una referencia a los ángeles que habían visitado a Abraham, se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que hagan venir para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra, escuchen, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Ahora, ¿qué tipo de clamor se refiere Dios? Vean lo que Dios está diciendo. Dios dice: le voy a avisar a Abraham lo que le voy a hacer a Sodoma, porque yo sé que Abraham se va a encargar de predicarle mi palabra a las generaciones que vienen detrás de él. Pero para que Abraham predique fielmente mi palabra, y porque Abraham va a predicar fielmente mi palabra, él tiene que saber lo que yo le voy a hacer a esta tierra. Ahora, ¿cuál es el pecado de esta tierra? Vemos aquí dos cosas. Primero, su propia maldad se ha agravado en extremo. Pero eso no es todo. Parece ser que su maldad afectaba a otras personas, y había muchas personas intercediendo a Dios, pidiéndole que les librara de los ciudadanos y los habitantes de Sodoma. Dice que el clamor contra Sodoma había subido hasta su presencia. Así que aquí vemos, hermanos, quizás una escena similar a la de un joven entrando en algún lugar, en alguna cueva, rogando al Señor que le hiciera justicia porque algún sodomita lo había violado, o una persona pidiéndole a Dios justicia porque un sodomita lo había asaltado. Y entonces lo que Dios dice es: el clamor en contra de Sodoma ha subido delante de mi presencia, y su maldad, pero vean cómo dice, la maldad de ellos, de nuevo, de los individuos, se ha agravado en extremo. Ahora vean a Dios hablando de los extremos. Los hombres pecamos extremistas, pero cuando Dios habla de extremos, Dios no está pecando. Dios literalmente vio que la maldad de Sodoma, escuchen, no podía llegar más lejos. No podía llegar más lejos. Era una cultura totalmente corrompida, tan corrompida que cuando los ángeles llegaron a avisarle a Lot sobre lo que iba a suceder, los sodomitas intentaron abusar sexualmente de los ángeles. Y Lot, infectado por la cultura sodomita, dice: a los ángeles no les hagan nada, aquí están mis hijas. La cultura de Sodoma estaba tan corrompida, era una cultura tan corrupta, que cuando salieron de ahí Lot con sus hijas estimaron a bien emborrachar a su padre, seguro porque su padre ya era un ebrio en Sodoma, y tener relaciones con él. De ahí vienen los moabitas, ¿recuerdan? Y los edomitas, los enemigos del pueblo de Dios. Entonces, vean qué tan infectada estaba la mentalidad y la cultura de los sodomitas,
que a este extremo había llegado la maldad. Y aún en Lot, que salió de ahí por fe. Entonces, el punto número 1 que quiero que noten es la realidad de una nación delante de Dios. Escuchen, la realidad de una nación delante de Dios es la realidad de sus individuos. ¿Sí? Es la realidad de su gente. Es la realidad del pueblo. ¿Y cómo está México? Los mexicanos somos pecadores, como todo el mundo. Eso lo sabemos. Pero bueno, vamos a aplicar el principio de mirar por nosotros mismos antes de ver por los demás. Entonces, ¿cómo está México? Bueno, México está mal porque los mexicanos, desde luego, son pecadores. Sin embargo, en México hay iglesia, ¿no? Estamos acá en México los Noés, los Lots, pero eso vamos a hablar un poco más adelante. No obstante, cuando consideramos a México o los mexicanos, me voy a atrever a hacer la generalidad. Los mexicanos somos pecadores y nuestra condición nacional, ahora estoy hablando como mexicanos, o la condición de los mexicanos para respetar el hecho de que Él nos ha llamado fuera, a nosotros nos ha salvado por la fe. La condición nacional de los mexicanos delante de Dios no es buena. En Éxodo capítulo 20, Dios le dijo al pueblo de Israel cuáles eran los mandamientos que ellos tenían que seguir para adorarle y glorificarle. Y les voy a demostrar, hermanos, con algunos cuantos datos, algunas cuantas cifras y estadísticas, cómo México está tan mal delante de Dios. Para todos aquellos que en su arrogancia se trepen, y ustedes lo van a ver mucho en internet, ¿no? Y en historias y en reels, y se trepen y digan que viene una ola de bendición para México y que México va a ser próspero y están orando por los políticos y piensan que en eso está la salvación. Escúchenme, se los digo de todo corazón, esto es México delante de Dios, y ahí les va. México, en primer lugar, en términos religiosos, es un país idólatra. En esto México transgrede los primeros 4 mandamientos. ¿Recuerdan ustedes cuáles son los primeros 4 mandamientos? Éxodo capítulo 20. Vamos a leerlos, hermanos. Acompáñenme en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es día de reposo. Entonces, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con la relación del pueblo con Dios. Ahora uno de ustedes podría decir, bueno, pero eso se lo dijo Israel, no a México. Bueno, los 10 mandamientos son una realidad universal, porque en los 10 mandamientos está contenida la ley moral de Dios. Por supuesto que si Dios esperaba que Israel no fuera idólatra, lo espera de todas sus criaturas. Así que vean cómo México está fallando religiosamente. Lo primero que quiero que vean, y es lo primero que vale la pena notar, o anotar o subrayar, es que México es el segundo país en el mundo, después de Brasil, en catolicismo romano. El 77.7% de los mexicanos, de acuerdo al censo del INEGI de 2020, se identifica como católico romano. Esto quiere decir que casi 100 millones de personas, para ser exactos, 97.9 millones de personas son católicos romanas. Ahora, muchos miles de los católicos romanos acuden a cultos como la santería o la chamanería. De hecho, en México hay una desarrollada cultura de ocultismo y ritos ancestrales. Y el catolicismo romano provee una puerta abierta para los ritos y los cultos ancestrales, porque el catolicismo romano, escuchen lo que les voy a decir, es idólatra. El catolicismo romano es idólatra. En toda su iconografía, su cultura tradicional de transportar imágenes, de transportar yesos, el catolicismo romano es idólatra. Y la gente en el catolicismo romano, con sus doctrinas de intercesión de los santos, ama más a las criaturas que al Creador. Y se han hecho
todo lo que los 4 primeros mandamientos prohíben que se ha hecho. Y escucha, ¿por qué lo digo? Porque en México casi 100 millones de personas siguen esta religión. Esta religión también ha representado, aunque oficialmente la Iglesia Católica Romana no lo reconoce, oficialmente, sin embargo, si nosotros vamos al centro de la Ciudad de México, afuera de las catedrales, donde venden amuletos y donde venden collares y donde venden pulseritas, hemos visto, hermanos, que también ahí se ha dado un amplio crecimiento de la adoración a la muerte. De hecho, la adoración a la muerte se da en la cultura mexicana desde la celebración de los muertos o del Día de los Muertos. Esa celebración sí la introdujo oficialmente la Iglesia Católica Romana y ahora hay una adoración a la que se conoce como la Santa Muerte. No, la Santa Muerte no es reconocida oficialmente y sin embargo, muchos millones de personas que el día de hoy se identifican como católicos romanos están adorando a la muerte. De hecho, la muerte es el culto, escuchen lo que les voy a decir, de más rápido y grande crecimiento en México en la actualidad. Principalmente entre policías, delincuentes y políticos. La gente está adorando a la Santa Muerte y hoy día muchos jóvenes están siendo ganados para el culto de la Santa Muerte. Yo estoy impresionado cuando yo vendía en la calle y visitaba los comercios. Hermanos, no me crean, yo le platicaba a mi esposa la cantidad de jóvenes y muchachos que yo veía que de una semana para otra ya tenían colgado un escapulario con la imagen de la Santa Muerte. Es un culto de rápido crecimiento en México y miles de jóvenes están cayendo presas de este culto pagano, idólatra y escuchen, satánico.